ser humano que lamentablemente no termina bien, la historia no termina bien. Por eso tú y yo debemos tomar la decisión hoy y mantenerla siempre en voy a terminar bien. Di eso, voy a terminar bien. Esa es la idea de que nosotros podamos terminar bien. En la cinematografía está en tendencia el género de ficción que tiene que ver con los superhéroes. Dígame el nombre de algún superhéroe. Spider-Man. Es Superman. Ustedes están bien enfocaditos en la... ¿Y a cuánto les gusta ese género? Levanten la mano. Generalmente es un género de acción, donde ese superhéroe salva a la humanidad y siempre va a ser algo bueno. Cuando hablamos de un superhéroe, según la definición, se habla en términos generales que esto tiene que ver precisamente con la ficción. Un ser de ficción que posee unas cualidades físicas o mentales consideradas sobrehumanas o extraordinarias, las cuales suele emplear para el bien. Así lo define el diccionario cuando hablamos de estos superhéroes. Diferente a la ficción, porque la ficción es lo irreal, lo que no existe, es una lucubración de la mente donde se crea un personaje con ciertas características increíbles. Pero diferente a eso, en la Biblia, y esto es verdaderamente revelador, en la Biblia encontramos un caso real e interesante de un superhéroe. Este superhéroe registrado en la Biblia tiene unas cualidades físicas extraordinarias y que de alguna manera utilizó esas cualidades para defender a su pueblo, es decir, las usó para el bien. Me refiero a un personaje llamado Sansón. ¿Por qué se ríen? ¿De mí? Sansón. Un héroe interesante. Pero Sansón, y así he titulado mi conferencia hoy, es un superhéroe sin límites. Ahora hay que entender aquí, sin límites, eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Por qué sin límites? Pero se presta para dos ideas y los voy a dejar allí en esa incertidumbre. Como lo he hecho en anteriores ocasiones, hablando de algún personaje que tuvo un encuentro con Dios, voy a dejar algunos datos descriptivos de este personaje interesante del Antiguo Testamento. En primer lugar, el relato de la vida, de la obra, de las características o cualidades de Sansón están registrados en un libro interesante que se llama Jueces, el libro de los jueces. Y está entre los capítulos 13 al 16. Es interesante que el autor de este libro toma tiempo, le da un centimetraje a relatar la vida de Sansón desde su principio hasta su final. Ahora, la historia comienza con una situación con los padres de Sansón. Dice que la que fue la madre de Sansón tenía problemas de esterilidad, es decir, no podían tener hijos. Pero hubo un hecho extraordinario en este relato bíblico. Un ángel
se les presentó en nombre de Jehová y le dio finalmente unas buenas noticias. No solo tendrían un bebé, no solamente tendrían un varón, sino que también ese pequeño iba a crecer y se transformaría en un libertador de Israel. De hecho, el libro de los Jueces es un libro interesante porque es la historia del pueblo de Israel donde no tenía un rey, donde no tenía unas fuerzas armadas para defenderse. Pero también encontramos allí que en ese periodo de tiempo el pueblo de Israel estaba en una de idas y venidas. A veces estaba consagrado al Señor, pero se descarriaba. Y cuando se descarriaba de los preceptos de Dios, entonces Dios levantaba enemigos para someterlos. Una especie de disciplina de parte de Dios donde buscaba que ellos reaccionaran en la crisis y levantaran sus ojos y clamaran a Él. Y esa situación, para volverlos a su estado, a su realidad, que necesitaban la ayuda de Dios, Dios levantaba entonces un juez. Y Sansón precisamente forma parte de ese grupo de jueces que ayudarían al pueblo de Dios en circunstancias que ya he expuesto. Manoah y su esposa recibieron instrucciones muy claras acerca de cómo iban a criar a ese muchacho. Y la condición es que lo iban a criar como un nazareo. Y esta era una orden estricta de hombres israelitas que tenían la condición de dedicados a servir a Dios. Esta orden estricta debía ser venida de parte de Dios para que los padres en ese proceso de crecimiento de los hijos las cumplieran, pero una vez adultos, pues era responsabilidad de seguir viviendo dentro de esas imposiciones que Dios había establecido. Debía abstenerse completamente de alcohol. Nunca iba a tocar un cadáver. Y por nada del mundo no permitiría que le cortaran su cabellera. Esas tres cosas importantes estaban dentro de las responsabilidades de estos padres en su formación, porque fueron los primeros en recibir de parte de Dios esas instrucciones estrictas y que en el desarrollo no solamente iban a cuidar que él no las incumpliera, sino que se las iban a inculcar para que ya adulto las respetara. La historia entonces de la vida de este hombre nos dice que fue juez durante 20 años y nazareo consagrado a Dios desde su nacimiento, según el capítulo 13, versículo 5. Mantengan su Biblia allí para que corroboren lo que estamos hablando en esta mañana. La noticia que tenemos dentro de esta historia es que Sansón era terco y rompía continuamente las reglas que se le habían establecido como nazareo. Les he dicho que él fue un juez, pero el momento en que nació Sansón era un tiempo difícil en la historia de Israel. Tenían unos enemigos terribles, los filisteos. Estaban bajo el gobierno de esta tribu, de este pueblo que los sometía de manera brutal. De manera que entonces había una profunda enemistad de parte de los israelitas que no podían demostrar con fuerza porque no tenían gobierno. No tenían la fuerza militar para poder responder a los filisteos. Y obviamente los filisteos se aprovechaban de esas carencias, de esas debilidades para someterlos. Lo que esto me dice entonces, y es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana, es que aun cuando se le habían establecido ciertos límites, según lo dice el capítulo 13, versículo 12, un padre responsable pregunta a Manoah,
cuando tu palabra se cumpla, y esta es la gran pregunta, ¿cuál será la norma de vida del niño y qué se le ha de hacer? A mí me llama la atención en esta primera parte, aunque no es mi tema, pero quiero dejar algo en los padres aquí presentes en esta mañana. Esta es la palabra responsable de un padre. Está preguntándole al ángel de Jehová, que es el que trae el mensaje, ¿cuál será la norma de vida? Y la tengo subrayada, norma de vida del niño y qué se le ha de hacer. Quiere decir entonces que los niños, nuestros hijos, deben tener normas. Y las normas, ¿qué es lo que se logra con las normas? Regular las conductas de alguien, en este caso de un niño. Y la pregunta que debemos hacernos los padres o abuelos que tenemos responsabilidades es: ¿cuáles son las normas que hemos establecido en nuestra casa para con nuestros niños? Le pregunto a todos los padres y madres responsables esta mañana: ¿es fácil en este tiempo criar y educar un hijo? Entonces, si no es fácil, y si usted tuvo normas, entonces queremos decir que, con mayor razón, deben establecerse y hacerle seguimiento, según dice allí, a las normas impuestas a los hijos. Y hoy nuestros hijos están sometidos a una fuerte presión de un sistema que trata de imponer sus propias reglas. Escúchame, son las normas que tenemos en la casa, pero hay normas extra casa. Y parece algo inconcebible, pero las normas que son extra casa como que están teniendo más resultado que las normas de la casa. ¿Está conmigo hoy? A veces no podemos controlarlos y hay conflictos serios. Y esta mañana el Espíritu Santo llama a nuestra atención sobre, primero, ¿tienes normas? ¿Tienes normas para tus hijos en la casa? ¿Le estás haciendo seguimiento? Porque aquí pregunta el padre, ¿cuál será la norma de vida del niño? Espacio, y dice, ¿y qué se le ha de hacer? Eso es seguimiento. Hay normas que son letra muerta. Hay normas que tienden a repetirse y repetirse, pero no se cumplen. La pregunta es, ¿y qué es lo que hay que hacer? Seguimiento. Las normas están, pero hay que hacerle seguimiento. No te canses de repetir. Y no te canses, padre o madre, de hacer que las normas que impones, que son necesarias porque estás construyendo una vida, tú también las estás viviendo. Entonces es el seguimiento de recordar, pero es el seguimiento de hacer, para modelar, y de esa manera nos vamos a ganar el respeto de los hijos. Ahora sigo. Dice el versículo 14 que la respuesta del ángel de Jehová, y estoy citando la palabra de Dios, fue la siguiente: no tomará nada que proceda de la vid. La vid es la planta que produce la uva, de la cual para aquel momento se generaban las bebidas alcohólicas. No beberá vino ni sidra. Me parece interesante, no tomará nada que proceda de la vid, pero luego entonces aclara: no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. La norma de no cortarse el cabello está en el contexto manifestado allí. Ahora, estamos hablando como introducción de cómo era esta persona, su biografía en términos muy concretos. Ahora fíjate, Sansón fue un tipo interesante que lo tenía todo. Y aquí hay algunas características. Él era un niño especial porque fue anunciado por el ángel de Jehová a sus padres. Vamos a comenzar por allí.
Su madre era estéril, no podía tener hijos. Viene la palabra de parte de Dios y aquí encontramos a un héroe con propósito, destinado a ser un héroe. Fue anunciado entonces por el ángel de Jehová. Tenía un destino y propósito divino, según el capítulo 13, versículo 7. Así que era un juez. Pero aparte de eso, eso le llevaba a la condición de convertirse en un salvador del pueblo. Ese era el propósito, el destino. Desde niño fue bendecido por el Señor. Capítulo 13, versículo 24. Estoy dando la cita porque no tengo tiempo para leer, pero usted lo va anotando. Y la fresa sobre el helado es que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Capítulo 13, versículo 25. Y yo reflexionaba sobre estas características maravillosas que realmente eran bendiciones para él. La pregunta que me hacía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no fue un hombre exitoso? Escúchame bien esto. El éxito de la vida de una persona no se determina por un hecho exitoso. Escuchen bien, ¿cómo lo dije? ¿No lo copiaron? El éxito de una persona no se mide por un hecho exitoso. Porque podemos tener éxito aquí, pero mañana un fracaso, mañana hacemos lo contrario. Una vida exitosa es aquella que va de un éxito a otro, porque de este éxito aprendí de cómo voy a enfrentar la siguiente coyuntura, de manera que si lo aprendí voy a ser mejor en la próxima. ¿Están conmigo esta mañana? Eso se llama madurez, ¿saben? Hay gente que tiene un éxito y se vuelve loco. Y como se volvió loco, la próxima vez va a cometer errores. Creyó que él lo podía hacer. Se llena de altivez, sí lo puedo hacer y tal y qué sé yo. Y eso te emborracha. Y la próxima vez vas a cometer errores. Tu éxito, tu bendición de este momento debe prepararte para la próxima coyuntura de tu vida. Y si es así, vas a ganarte otra bendición. Y esto es precisamente lo que yo no veo en Sansón. Él tuvo un éxito y eso pudo haberlo acercado más al Señor. Pero él creyó lo contrario. Él creyó más en su fuerza y creyó más en lo que emocionalmente, vamos a hablar de eso más adelante, en lo que emocionalmente eso le generaba. Ahora, ¿por qué sigue la pregunta? Porque lamentablemente Sansón no respetó los límites. Por eso mi título de hoy, un superhéroe sin límites. Y esto me parece interesante. Y tenemos que definir rápidamente en esta introducción qué es eso de límites. Muchas definiciones posibles, que se trata de una línea o un borde que nos separa de los demás seres humanos. En ese sentido amplio, tiene que ver con las relaciones. Para yo respetar a otros y que otros me respeten a mí, deben haber límites. Y eso tiene mucho que ver con el respeto a. Cuando hablamos de límites, es esencial para obtener un estilo de vida sano y balanceado. Si tienes límites, si te colocas límites en tu vida, entonces vas a tener un estilo de vida sano y balanceado. Un límite es una línea de propiedad personal que marca las cosas de las que somos responsables, según Henry Cloud. Repito, un límite es una línea de propiedad personal que marca las cosas de las que somos responsables, según este escritor Henry Cloud.
De manera que el poner límites, y eso es una de las cosas que vamos a ir aprendiendo en estos minutos acerca de la vida de Sansón. El poner límites nos ayuda a asegurarnos de que nuestro comportamiento es apropiado, es correcto, y que impide que ofendamos a los demás o seamos abusados. En este caso de Sansón, los límites los está imponiendo Dios, pero esos límites iban a tener una doble acción importante, una acción hacia Sansón porque le iba a garantizar el respeto a esos límites, el éxito, pero iba a garantizar también el respeto a quien impuso los límites, es decir, a Dios. Y eso tiene que ver con una cosa que se llama honra. Ahora, en el caso estrictamente de nuestro personaje, fue Dios quien le estableció límites para que él pudiera lograr su destino, para que pudiera lograr su propósito en la vida. Me gusta de verdad cómo le preguntó Manoah, padre de Sansón, a Jehová: ¿cuál será la norma de vida del niño y qué se le ha de hacer? Tengo tres cosas que plantearles en esta mañana, ahora en el desarrollo de este asunto. Primero, Sansón se pasó de la raya cuando violó lo establecido por Dios. ¿Y sabes lo que eso significa? Quizás en la expresión no diga algo tan extraordinario, tan revelador, pero sencillamente cuando hablamos de eso, cuando Dios establece algo y se viola, eso significa menosprecio, significa irrespeto a su llamado por Dios de ser nazareo, es decir, separado o consagrado por Dios. Él menospreció lo que Dios le había concedido, le había dado por su amor y por amor a su pueblo. He mencionado la palabra nazareo varias veces, permítanme aclararles ahora. El nombre nazareo viene de la misma raíz de separado, así que hay una relación también de separado de nazareo con consagrado. Entonces, simplemente es uno que ha sido separado de todo lo que le podía contaminarle. Así lo llamó Dios, para hacer algo específico. Una separación estricta. Cuando un nazareo, en su referencia más importante, era el de glorificar a Dios con todo y en todo, porque había sido separado precisamente para honrarle al Señor. Por lo tanto, un nazareo, según lo que dice la palabra de Dios, tenía que cumplir por lo menos 3 requisitos que se convertirían simplemente en sus límites. Lo digo y lo repito: abstenerse de bebidas embriagantes, del vino o de cualquier producto derivado de la uva. Esas normas estrictas están en el libro de Números, y anoten 6:4, capítulo 6, versículo 4. Dejarse crecer el cabello, señal principal de su consagración. Números 6:5. Y como para dar una ilustración a no contaminarse, una lección objetiva que mostraba eso era no tocar ningún cadáver. Y era tan estricto que ni aún el de su ser más querido. Esas 3 cosas eran fundamentales como límites en el cumplimiento de obediencia a Dios de un nazareo. Ahora veamos entonces a Sansón frente a esos límites. Se pasó. Sencillamente rompió su voto, rompió su compromiso, se sobrepasó en esos límites. Y cuando uno revisa la historia, leyendo de ese capítulo 13 al 16, encuentra exactamente qué fue lo que pasó. Jueces capítulo 14, versículos 8 y 9. Antes de su matrimonio, tocó a un animal muerto.
Lean esa historia. Luego encontramos en Jueces capítulo 14, versículo 10, que celebró una fiesta de bodas nada menos y nada más que de 7 días con mucha bebida alcohólica. Y Jueces 16, 19 y 20 encontramos una parte triste que la vamos a analizar más adelante, cuando dejó o permitió que le cortaran su larga cabellera. Despreciar, hermanos, y esta es una de las cosas que tenemos que aprender de este encuentro, este hombre con Dios y su relación y sus acciones, nos dan lecciones tremendas. Y es que despreciar los dones, las bendiciones de Dios o su gracia definitivamente van a traer terribles consecuencias. Y en esta aplicación interesante, todos los que estamos aquí hemos recibido asignaciones de Dios, llamados de Dios. ¿Sabes que Dios es tan bueno con nosotros que a través de su Espíritu Santo nos ha regalado? Se llaman dones. Un don es una gracia, es un regalo, es un obsequio. Y todo aquel que confiesa a Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo que viene a morar en esa persona, le premia, le bendice con dones. Dones que son precisamente para servir. Los dones no son de consumo personal o de gloria personal. Los dones por el Espíritu son dados para servir a la gente. Y fue algo así lo que Dios le dio a Sansón. Le dio un don, le dio una fuerza para servir y proteger a su pueblo como juez que finalmente era. Lo que significa que cuando nosotros no damos lugar al desarrollo de esos dones, que esos dones no están en lo que Dios quiere que estén, de alguna manera estamos despreciando lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes a qué te llamó el Señor a ti? Esa es la primera tarea. Descubrir aquello para lo cual Dios me ha llamado. Yo estoy aquí porque descubrí por la gracia de Dios cuál era mi llamado. Y estoy aquí. Un hombre llamado Jonás despreció el llamado de Dios. Lo hablamos en una ocasión. Despreció el privilegio de convertirse en un hombre de Dios con una palabra para un pueblo que iba a ser destruido. ¿Y qué hizo? Huyó a la izquierda, se fue. Y las consecuencias fueron terribles. ¿Por qué muchos cristianos no crecen? ¿Por qué muchos cristianos están detenidos en el tiempo y en el desarrollo propio de su vida? Porque están deteniendo el llamado que Dios ha puesto en ellos. Y yo quiero que tú te examines hoy, veas dentro de ti, averigües dentro de ti lo que Dios ha puesto y anímate a cumplir lo que Dios ha establecido para tu vida. Porque vas a bendecir a mucha gente, vas a ser instrumento de bendición para muchos. Y te doy esta palabra en esta mañana: mientras detengas el desarrollo de tus dones, estás deteniendo la bendición de Dios para ti y para otros. El mal uso de los dones que Dios nos ha dado también es una ofensa al que lo da. Cuando usamos nuestros dones para exhibirnos nosotros y darnos la gloria, estamos ofendiendo a aquel que nos dio los dones. Cuando tú descubres tu potencial en el Señor, bendito sea el Señor, hazlo, desarróllalo y siempre en una vinculación de darle la gloria al Señor. Siempre la gloria será del Señor. Aleluya. Me llama la atención que en este primer asunto, donde Sansón se pasó de los límites, tiene que ver precisamente con lo que Dios le concedió, donde lo puso. Tengamos en conciencia que despreciar los dones, las bendiciones de Dios o su gracia, entonces siempre van a traer terribles consecuencias. Mira lo que dice la Biblia al respecto.
Proverbios capítulo 19, versículo 16. El que guarda el mandamiento, que guarda su alma. Repito lo que dice el sabio. El que guarda el mandamiento guarda su alma. El efecto el efecto tremendo de la obediencia, de mantenerse en los límites que Dios ha puesto, porque un mandamiento es un límite. Si lo guardamos, dice el sabio, estaremos incluso protegiendo nuestra integridad espiritual. El libro de Proverbios es un libro de contrastes. Y en este versículo hay un contraste. La segunda parte dice, mas el que menosprecia sus caminos, es fuerte la palabra que dice allí, morirá. Así que por un lado, el guardar los límites que Dios nos ha puesto, guardará nuestra alma, pero si los menospreciamos, eso va a acarrear muerte. Y aquí habría que estudiar la palabra muerte en el sentido propio de su significado, que es separación. Hablando de los que desprecian la ley de Moisés, cuyo desprecio acarrea muerte, dice el autor a la carta a los Hebreos. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merece los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios que los ama? Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Hebreos capítulo 10, versículo 29, para los que están tomando nota. Es un pasaje interesante. ¿Cómo valora nuestro Dios el sacrificio de su Hijo? Un padre o una madre que siente que han abusado de su hijo, se toma ese abuso como que si fuera para él. ¿Están conmigo, verdad? Por esa razón los padres van a salir a defender los hijos. Ahora imagínate al Padre Celestial cuando nosotros menospreciamos a su Hijo y nos burlamos de alguna manera, menospreciamos la sangre, el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo se siente el Padre? Es lo que está diciendo aquí. ¿No creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que los ama? Cuando el autor está hablando en el contexto, está diciendo, si a la ley de Moisés se le pedía que lo respetaran y que la desobediencia a esos mandamientos era la muerte, entonces dice, ¿cuánto más? Esto no es un juego, esto no es una religión más, esto es una relación seria, donde Dios ha establecido un pacto contigo y conmigo. Y un pacto es un acuerdo de dos partes, y que esas dos partes tienen que respetar el pacto. Te voy a decir algo por adelantado, el Padre nunca va a irrespetar su pacto, porque Él no es hijo de hombre para mentir. El problema está en nuestras manos ahora, en nuestro compromiso y en nuestra responsabilidad de guardar el pacto. Aquel pacto que hicimos cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Veamos lo que dice el apóstol Pablo sobre este asunto en el primer capítulo del libro o la carta a los Romanos, versículo 18. Pues lo que se conoce de Dios está revelando desde el cielo es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros. Ese capítulo 1 hay que leerlo mucho y hay que repasarlo, porque lo que se establece allí es la conducta del hombre hacia Dios. Y entonces dice Pablo ahí, bueno, Dios se cansa y los entrega a sus pasiones desordenadas y a su vida sin límites. Pero lo que dice ese capítulo también es que el desastre es terrible, las consecuencias son terribles. Y yo no estoy aquí para anunciar juicios, estoy aquí para anunciar el compromiso y la responsabilidad que tenemos con Dios, como Sansón la tuvo con Dios y no fue capaz de mantenerlo en el tiempo. Hay un elemento seductivo que se llama tentación.
Y la tentación pone a las personas al borde de la mala decisión de violar los límites que Dios ha establecido. Cada tentación, ¿qué trae como tal? La intención de que abuses, la intención de que dejes atrás los límites que Dios te estableció. Adán y Eva en el huerto, ¿tuvieron límites? Claro, Él estableció límites allí. Hasta aquí pueden llegar ustedes. El día que transgredan, el día que pasen esos límites, vendrán consecuencias. Por eso la importancia de las normas y los límites en la vida nos ayudan de alguna manera a resguardarnos, una especie de protección. La segunda cosa que quiero compartirles acerca de Sansón, este héroe sin límites, nuevamente se pasa de la raya, escúchame, cuando no supo controlar sus debilidades. Lo cual fue evidenciado en esta historia por su falta de carácter, de firmeza en la vida. El carácter de una persona resume la manera en la que esta persona reacciona habitualmente. El carácter es lo que somos realmente frente a las situaciones de la vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a una tentación? Eso lo va a determinar nuestro carácter, el cual ha sido inflado, moldeado por la palabra de Dios, por el conocimiento que tenemos acerca de Dios y por nuestra pasión hacia Él. José era un hombre de carácter firme, a pesar de que era un joven. Cuando la esposa de Potifar vino para tentarlo, seducirlo de una manera abusiva, ¿qué hizo José? Dios me guarde de ofenderlo y de ofender a mi jefe. Eso es carácter, esa es determinación. Y eso es lo que tú y yo, frente a una tentación, frente a una mala propuesta, debemos reaccionar con firmeza, sin vergüenza. Quiere decir que cuando caemos en tentación, cuando transgredimos los límites que Dios nos ha establecido, estamos demostrando una falta de carácter, de determinación. Yo soy de Dios, yo respeto al Señor, yo amo su palabra, me amo a mí mismo, amo a mi familia y punto. Y sigo adelante. Y el problema de Sansón es que su problema de carácter le trajo muchos, pero muchos problemas. En muchas ocasiones no fue capaz, no tuvo el control sobre su temperamento. Problemas temperamentales se proyectan a problemas del carácter. Y el temperamento de Sansón era visceral, almático, muy emocional, por lo tanto agresivo. Tienes que leer la historia con detenimiento para descubrir la psicología de Sansón. La manera en que reaccionó, esa forma que se convirtió en habitual en la vida de él. Mató a mucha gente. Y muchas veces los mató no bajo, escuchen bien, no bajo la proposición, estás haciéndole daño a mi pueblo, te voy a destruir por esto. No, no. Muchas veces fue temperamentalmente. Generó esas situaciones. Quemó los campos de los filisteos, no bajo la premisa de que estos nos están haciendo daño y por lo tanto voy a hacerles esto, ¿no? Lean la historia y se van a dar cuenta que tenía otras motivaciones. Demostraciones de su poder, simplemente arrancando las puertas de la ciudad y cambiándoles de lugar. ¿Hasta dónde ese punto de vista estaba enviando un mensaje de libertad? Parece que él no estaba muy claro de que lo que él tenía que hacer era en favor de su pueblo para protegerlo, sino que era una cuestión más bien personal.
algo caprichoso. Sansón lamentablemente no puso freno a su temperamento. Reaccionaba impulsivamente y esto precisamente le trajo la violación de muchos límites. Se dejó llevar por la codicia sexual. ¿Quién era él? Un nazareo, alguien consagrado a Dios, que no debía contaminarse. Cuando lees el capítulo 14, versículos 1 y 2, tenemos un extracto de esta situación. Descendió Sansón a Timnac y vio en Timnac a una mujer de los hijos de los filisteos. Por ahí va la cosa, no va bien. A una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Y qué hizo? Vio. ¿Y qué hizo? Accionó, subió. Y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnac a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y esa fue su primera experiencia en el ámbito de la sexualidad. Luego llegamos al capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, prostituta, y se llegó a ella. Tuvo relaciones con una mujer prostituta. Y cuando llegas al capítulo 16, versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Llama la atención, fíjense, cuando lean eso, cuando lean la historia relacional de Sansón con Dalila, van a encontrar allí unas palabras muy importantes, un detalle muy importante, que es literal. Esas palabras son literales, pero a mí me llamó la atención desde el punto de vista espiritual, de cómo una persona puede guindarse. Una persona puede amarrarse a otra persona y darle ciertas libertades en relación a sí mismo. ¿Están conmigo esta mañana? De ti depende lo que otros puedan hacerte. ¿Están conmigo hoy? Yo no sé si están muy atentos o están dormidos. Las dos cosas, pastor. A veces pasa. Pero aquí estamos estudiando la palabra del Señor. Y la atención es muy importante. De ti depende que otros te abusen. De ti depende que le permitas a otros hacer contigo lo que quieran. Y eso hizo Sansón. ¿Sabes cuál es la palabra que me llama la atención? Que se repite en varias oportunidades. Ató a Sansón. Cuando leas ese pasaje, ves subrayando las veces que eso pasa. Ató a Sansón. En otras palabras, buscándole el acomodo espiritual a las cosas, Sansón estaba atado por Dalila. Hay gente que vive atado a alguien o algo. Y aunque quiera, aunque no quiera, siempre va a terminar dándole permiso a esa cosa o a esa persona. En este caso él estaba atado sexualmente. En este caso, Sansón estaba atado sexualmente a Dalila. Por eso Dalila tiene un simbolismo interesante. Es una bicha. Una manipuladora. Por eso cuando hay casos así, se dice fulana tiene el espíritu de la ley. Y espíritu aquí no es lo espiritual, no, es la conducta, es el carácter. Están conmigo, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Esta es una iglesia educada y saben diferenciar esas cosas.
Pero el asunto que yo veo en esta parte es que el bendito Sansón sabía que lo estaban manipulando. Pero a él le gustaba la broma. Los dos estaban atados. Uno, ella, con algo premeditado, porque ella sabía cuál era la intención de atarlo. Era para que lo destruyeran, para que lo mataran. Pero como él se creía el superhéroe, es tal cosa. Porque él sabía que con su fuerza, así como las mías, con estas musculaturas que yo tengo. No lo ven porque tengo el saco, pero no dejen que me lo quite porque se van a sorprender. Lo mejor es hacer un chiste propio de tu propia vida. Que nadie se burle, yo me burlo. No le doy permiso a nadie que se burle. Me burlo de mí mismo. Dele un aplauso al Señor, por favor. Ahora, es muy, pero muy serio esto que estamos hablando. Hay personas que están atadas y necesitan ser libres. Hay gente atada a la cuestión sexual. Y ahí están siempre. Una atadura es algo que te somete a algo continuamente. Ves la pornografía y te hace falta. Y oras y dices, pero vuelves a caer en lo mismo. Hay gente que está atada porque son románticos a enamorarse. Y se enamoran de una y terminaron. Y se enamoran de la otra. Y así están en este jueguito ya de la vida y están amarrados a eso. Como hay personas, otro caso, que son obsesionados, no andan brincando de aquí para allá, pero están obsesionados con alguna persona. Y a esa persona les hace daño. Hay mujeres que son abusadas, las golpean, las ofenden, pero siempre va a estar con ese hombre. Estás atada. Hay una atadura allí emocional. ¿Y por qué te gusta eso? Bueno, pueden haber muchas razones. Dependencia económica, el sexo, la costumbre. Hay hombres que son adictos a la sexualidad, como en el caso de Sansón. Bueno, estuvo hasta con una prostituta. Y esto no tiene nada que ver con una actitud despreciable. No, es simplemente historia. Esa palabra y ató a Sansón. Me marcó realmente. Recuerden que esos pequeños detalles siempre nos dan un mensaje importante. Esta mañana pido al Espíritu Santo que aclare e ilumine a personas sobre ataduras. ¿A dónde te puede llevar una atadura? En esta historia, y lo veremos al final, una atadura te puede llevar a la muerte. Incluso, literalmente, a que te maten de verdad. Y figurativamente, te pueden llevar a una muerte emocional, a convertirte en un autómata, en un, ¿cómo llamamos? Eso mismo, una marioneta. Controlado totalmente. Y eso es muerte, porque no tienes la capacidad de decidir, de hacer. Estás sometido al antojo de alguien. Pero voy a hablar de otras cositas más pequeñitas. Hay gente que está atada a la comida. ¡Qué atadura! Pastor, ¿cómo llama usted eso? Eso es tan divino. Pero te está haciendo daño, te está matando. La ansiedad entonces te lleva a la comida, a estar comiendo todo el tiempo, y esa comida debe hacer algo. Nos engorda, nos deforma. Lo que me ha pasado a mí, pues.
pero también te enferma. Son cosas tan pequeñas que no parecieran nada malo, pero realmente estamos atados a algo que nos está afectando profundamente. La primera cosa que observamos ahí entonces es que este hombre se dejó llevar por la codicia sexual al punto de que estuvo atado por el amor de una mujer. ¿Recuerdan esa canción? Oh, espérate un momentico. El amor es lindo, pero cuando ese amor me hace daño, vamos a darlo hasta ahí. En esta iglesia nosotros somos pro familia, pero todo tiene su límite. Cuando una mujer o un hombre están perdiendo su capacidad de decisión, su capacidad de tener vida, que son abusados de alguna manera y no hay arreglo, mira, por favor, hay que pensar bien entonces. Otro asunto que hizo que él de manera temperamental se olvidara de las cosas, se olvidó de lo más importante, de Dios. No sé si me equivoco, pero la única vez, y ustedes van a averiguar eso, y si me pueden aportar algo, me lo dicen. Pero la única vez que en esta historia que él, Sansón, habló con Dios, fue en la última parte de su vida. Corroboren eso en sus Biblias. ¿Cuántas veces estaba Sansón? Ay, Dios mío, ayúdame, que no sé, esa mujer está buena, pero no puedo, es que no puedo. Mentira, nunca lo hizo. Mira, Señor, esos tipos, esos filisteos desgraciados, hijos del diablo. Dame una idea. Agarra esa quijada, chico, no, porque no podía agarrar la quijada, porque recuerden que eso lo contaminaba. ¿Cuándo él le pidió ayuda a Dios, sino al final de sus días? Las personas que honramos al Señor, bendito sea su nombre, lo tenemos todos los días en nuestra mente y en nuestras acciones, y lo proclamamos y damos gloria a su nombre, y oramos y lo mencionamos y lo predicamos y lo compartimos a otros, porque el primer lugar en la vida de alguien que honra a Dios es vivir exactamente para Él todos los días de su vida. ¿Cómo es posible que un hombre apartado para Dios en esta historia no tenía una relación con Dios? Ahora, Dios es tan bueno, ¿vale? Dios es tan chévere, que aún así, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y venían los superpoderes. Qué bueno es mi Dios. Bendecimos su nombre en este día, porque para siempre es su misericordia. No le importó su condición de nazareo, de escogido por Dios, y eso trae deshonra. La tercera cosa que quiero dejar aquí en este ambiente es que Sansón fue dominado por una cosa que se llama autosuficiencia. Claro, era un superhéroe, se lo creyó completico. Según lo que hemos visto en la ficción, los superhéroes no le sacan el cuerpo a nada, enfrentan todo porque ellos saben que sí pueden. Pero resulta que las fuerzas de este hombre estaban determinadas por Dios. No era intrínseco de él, era algo dado. Creyó que Jehová siempre le apoyaría, aún haciendo cosas contrarias a lo que Dios le había establecido. Hay gente que vive orando por cosas. Hay gente que vive orando para que Dios los saque de donde ellos se han metido. Ay, Señor, ayúdame. Yo te dije que no te metieras por ahí. Ahora ve cómo sale. Estamos orando por cosas que realmente no son la voluntad de Dios. Cuando nosotros mismos estamos viendo que no es así, aún insistimos.
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tercera parte, concluyo. Toda vida, incluso la tuya y la mía, tienen un principio y un final. Solo en los documentos de nuestra vida, mientras vivimos, sabemos la fecha del nacimiento. ¿Cuántos se acuerdan el día que nacieron? Oye, ustedes son mentirosos, ¿no? Yo no me acuerdo. ¿Dice cómo los agarré? En el llano dije que los esperé en la bajadita. Ay, señor, mentira. Yo no me acuerdo. Ay, que le dieron una nalgada porque... Yo no me acuerdo, me lo duele ese oro. No, la fecha sí. Eso es todo porque está en los documentos y porque lo hemos visto, mi mamá, mi papá, tú naciste a tal día, a tal hora, qué sé yo, y entonces la partida de nacimiento lo corrobora. Pero tenemos la fecha de nuestra muerte y no la quieres saber, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría saber el día que se van a morir? No, pastor, esa es mucha carga, ese es mucho problema vivir con eso. Se está acercando el día, la hora regresiva. No, vamos a darlo quieto. No me lo revele, Señor. Pero esta última parte tiene que ver con cómo terminó la historia de un hombre, un superhéroe llamado Sansón. Hay mucha tristeza por la manera como terminó. ¿Y sabes por qué terminó así? Por ceder al engaño. El 16:5 dice, y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, lo tengo subrayado, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos, mira la expresión, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de ellos, cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Él llegó a ese final tan triste, tan deplorable, porque él cedió al engaño. Dejó correr el asunto porque él creyó que así como Dios lo había ayudado, lo iba a ayudar siempre. Cuando cedemos al engaño por voluntad, eso es otra cosa. Dios respeta esas decisiones. No culpemos a nadie. Esa es nuestra decisión. Y por esa razón, Dios te deja quieto. Léase el capítulo 1 de Romanos para que vea. Dice que Dios los entregó a sus propias decisiones, pasiones. Bueno, eso es lo que ustedes quieren, chévere. Denle pues, como decimos aquí en Venezuela, dale. Él cedió. Con esto vemos al hombre fuerte, dice David Gusit, hablando sobre esta parte de Sansón. Con esto vemos al hombre más fuerte del mundo, débil bajo el poder de una relación impura. Quizás Sansón pensaba que debido a que él era fuerte en una área de su vida, él era fuerte en todas las áreas. En esto él estaba desesperadamente equivocado, dice este comentarista. ¿Tú crees que eres fuerte en todas las áreas de tu vida? ¿Cuántos son fuertes en todas las áreas de su vida? Ninguno. Todos tenemos una pata coja, figurativamente. Todos tenemos en nuestra vida un área de debilidad. ¿Cuál es la tuya? No lo digas. No lo digas. Y él tenía áreas débiles que no protegió, no fortaleció. ¿Sabes qué otra cosa ocurrió terrible en la cosa tan triste del final de esta vida? Perdió sus ojos. Porque una de las primeras cosas que hicieron los filisteos en esta tortura, porque fue torturado, fue que le sacaron los ojos. Lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. Y yo me preguntaba, ¿por qué le sacaron los ojos? ¿Por qué no le cortaron los brazos y así no podía pelear? Le cortaron los ojos, le sacaron los ojos.
Los ojos tienen una importancia en el cuerpo. Dice que son las ventanas de las almas, del alma. Por los ojos se percibe la vida. Sencillamente no iba a tener la capacidad de moverse. Aún teniendo sus ojos y sin manos, él podía saber a dónde se podía dirigir. De hecho, cuando ese momento final, tuvo que pedir ayuda para colocarlo en una posición estratégica para provocar un desastre. Tu vista es importante. La carencia de la visión no te permite saber a dónde vas. No te permite seleccionar a las personas porque no puedes percibirlas. Pero eso tiene una aplicación espiritual interesante. La pérdida de la visión espiritual lleva a la persona al desastre. Siempre va a estar dándose tumbos. No tiene una capacidad de discernimiento, una capacidad de iluminación, de claridad. Así llamó el Señor Jesús, hablándole a la iglesia de la Odisea. ¿Qué les dijo? ¿Qué vas a saber tú? Son ciegos. No tenía esa capacidad para percibir lo que estaba pasando en su entorno. Tenemos que mejorar nuestra visión espiritual para discernir las cosas. Un autor de apellido Morgan escribe lo siguiente que yo comparto con ustedes esta mañana. Quizá no haya en los sagrados escritos una tragedia patética mayor que la visión de Sansón quitada de sus ojos, moliendo en la cárcel de los filisteos. Es una ilustración y una parábola, dice Morgan, que no necesita aplicación de lo expuesto para hacerlo poderoso. Con tanta fuerza, porque ya a esta altura su cabello había crecido nuevamente, con tanta fuerza, pero sin saber qué hacer, porque no podía ver, era un debilucho. No tenía la capacidad para lograr un objetivo. Y lo último es que sencillamente perdió su vida, murió. Y no murió con su pueblo, que es una de las tristezas más grandes. Murió no con su pueblo, sino que murió entre sus enemigos. Y por otro lado pudiéramos decir que aunque ese fue el triste final, al parecer en medio de una tragedia, porque fue una tragedia que un líder tan importante, un héroe tan importante, con una capacidad de fuerza, haya terminado su vida haciendo lo que debió hacer desde el principio, de manera ordenada. Y la pregunta que yo tengo para reflexión es, ¿cómo quieres terminar tu vida? ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Derrotado? ¿Con alegría? ¿Con tristeza? ¿Con frustraciones porque no hice aquello, lo que tenía que hacer? ¿Qué pasó? Hoy es tiempo para reflexionar acerca de esto. Te dejo esta conclusión. ¿Qué podemos aprender de la historia de Sansón? De este encuentro de este hombre con Dios. De la experiencia de Sansón aprendemos el siguiente principio. Escúchame, si quebrantamos nuestros convenios con el Señor, entonces Él apartará su espíritu de nosotros. Cuando el Señor apartó su espíritu de Sansón, este perdió toda su fuerza física. La vida de Sansón es contradictoria. Era un hombre de gran fuerza física, pero mostraba una gran debilidad moral. La vida de Sansón ilustra la necesidad de decir no a la tentación carnal, como
cómo Dios utiliza incluso a hombres imperfectos y pecadores para cumplir su voluntad. Las consecuencias del pecado y por otro lado, ver las misericordias de Dios. Esta es una de las razones u objetivos de esta serie. Aprender de lo bueno de un gran hombre, una gran mujer. O por otro lado, aprendemos a no imitar las cosas que le llevaron al fracaso. Pónganse de pie, por favor. Oh, gloria al Señor. Padre, gracias te doy esta mañana. Porque una vez más he sido instrumento tuyo para predicar, para hablar tu palabra. Y a este auditorio en esta mañana, a quien me permites hablarle, hoy te pido, Señor, una vez más, que una palabra, una sola palabra por lo menos, haya tocado el corazón de alguien. Una sola palabra que haya afirmado vidas hoy, esta palabra, de gente que se ha esforzado para vivir una vida sin ataduras, una vida en honra a ti. Que haya afirmación este día, bendito sea el nombre del Señor. Pero también este día haya algún señalamiento por el Espíritu Santo, usando la palabra para en alguna persona corregir situaciones de falta de honra a ti, o de algún tipo de atadura que esté viviendo y que incluso lo reconoce y ha insistido y no sabe cómo hacerlo. Espíritu Santo, hoy oramos por libertad, liberación. Hoy, Señor, oro para que nuestro carácter someta a nuestro temperamento. Que seamos capaces con la ayuda del Espíritu Santo para decir no a aquellas cosas que atentan contra nuestra propia vida y nuestra relación contigo. Trae libertad, Señor. Trae libertad. Digan amén. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.